Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa noche maravillosa que Dios nos concede en su infinita gracia y misericordia para con nosotros. Es una bendición volverlo a saludar nuevamente a través de este medio. Gracias a todos los que están conectados, los que se están conectando para poder escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Así que es una bendición saludarlos en esta noche. Y para iniciar, quiero que abra sus Biblias conmigo en esta preciosa noche y vaya conmigo al libro de Proverbios. Vamos a leer el libro de Proverbios en esta noche. Y quiero que lea conmigo. Proverbios, capítulo 29, verso 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo leemos. El temor del hombre, dice, pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Quiero invitarle ahí en su lugar que pueda cerrar sus ojitos y poder en esta noche, amado hermano, inclinar su rostro y orar a nuestro Dios en esta noche. Yo sé que algo maravilloso Dios tiene para nuestras vidas. Oremos, amado Dios que estás en los cielos. Te damos gracias, Padre bueno, en esta preciosa noche maravillosa que tú nos regalas. Gracias, amado Señor, por esta bendición, por este privilegio, Señor, que tú me concedes estar, Señor, en esta noche delante de mis hermanos, tras esa pantalla, Señor, de celular, quizás una computadora, Señor. Bendice a cada uno por nombre propio. Gracias en el nombre de Jesús. En esta noche te pido que nos hables, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos en esta noche un estudio maravilloso y yo quiero hablarles algo de lo que es el temor. El temor es algo que lo traemos dentro de nuestro corazón, como que es parte de lo que Dios ha permitido en nuestra vida. Veamos alguna explicación, ¿verdad?, respecto al temor. Vemos que el temor, según el tema de esta noche, pone lazo en aquel que no confía en Dios. Veamos su definición según el diccionario Strong. Dice algunas palabras en esta noche. Por ejemplo, la palabra temor, el origen hebreo, según el diccionario Strong, habla de lo que es la ansiedad. Dice consternación, esmero. Pero si usted nota esas tres palabras que están en rojo, abajito, se refiere al pánico. O sea, la palabra temor, según en el hebreo, es pánico, temblor y temor. Entonces, vemos cómo entonces lo define este diccionario. Veamos la otra expresión. La otra expresión, mi amado hermano, a lo que dice el temor del hombre pondrá lazo, ¿verdad? Dice ahí viene de la expresión Natán en hebreo, que quiere decir negociar, otorgar, permitir, querer, recaer, reducir, rendir. Eso quiere decir que el pánico hace que el hombre se rinda. Es lo que quiere decir el texto, ¿verdad? Caer rendido, es rendirse, es, amado hermano, como que viene el temor y viene a reducirnos, a someternos, como algunas definiciones nos habla ahí, a someternos. Ahora bien, el temor, entonces, dice el libro de Proverbios, leyendo una vez más el texto, dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, dice, será exaltado. Ahora bien, es importante que notemos estas dos expresiones. ¿Por qué razón? Lo que nos da a entender es esta imagen.
O sea, el temor viene a someternos, es como a poner, como dice el texto, a poner lazo. Y ahora, ¿qué provoca eso? Asfixia, muerte. Y eso es lo que nos lleva el temor muchas veces, el pánico. Es lo que hoy estamos viviendo en una situación, amado hermano, donde está abarcando el pánico a nivel mundial. Y hemos estado hablando siempre de este virus que ha venido a nivel mundial. Hay mucha gente que está en estado de pánico y los está rindiendo, los está asfixiando, los está llevando a muchas personas a un colapso. ¿Por qué razón? Porque no hayan qué hacer. No hayan qué hacer. Escuchaba algunos testimonios de unos presidentes en una de las redes sociales, donde un ministro no sé si de Italia decía él: hemos perdido la batalla contra el coronavirus. Ahora bien, hay otros presidentes que se han dado cuenta que realmente este virus pues es mortal, es de tomar la seriedad del caso, y es ahí donde pues las recomendaciones que no salgamos de nuestra casa. ¿Por qué? Porque el virus es mortal en muchas personas y hay muchas muertes. Pero escuchaba decir de un presidente hace unos días de aquí de Panamá, de Paraguay, estaba escuchando y diciendo ellos: no nos queda otra alternativa que orar. Y estaba pidiendo al pueblo a orar, a orar. Se recuerda precisamente hoy, hace 8 días, el presidente de Guatemala también pedía un ayuno. Ayunemos, oremos. ¿Por qué? Porque llega un momento que como que el hombre no puede hacer nada y entra ese temor, ese pánico. Imagínense que se vuelva un caos aquí en Guatemala. ¿Cuántas personas entran en ese pánico, en ese temor? Entonces, es lo que dice Salomón a través de Proverbios, ¿verdad? El temor del hombre, dice, pone lazo. Entonces, el temor asfixia, mata. Por eso se usa ese término, la palabra lazo, al hablar de algo que viene a asfixiar, que nos viene, hermano, pues a quitar de nuestra vida, a quitar la confianza o a quitar la fe. En este caso, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Satanás lo que quiere es usar este elemento. ¿Para qué? Para que dudemos del poder de Dios, ¿verdad? También podemos ver, le decía al principio, este sentimiento fue la principal causa, mire qué dice aquí, que impidió que aquella primera generación del pueblo de Israel no entrara a la tierra prometida. La relegó a deambular por el desierto 40 años hasta morir en esa condición. Volviendo un poquito a lo que dice el libro de Números, capítulo 13, acerca de la reacción de aquellos espías. Pero si nos vamos un poquito más a la historia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los lleva por el desierto, Dios los lleva por el desierto, y sucede algo ahí. Sucede algo, que mientras cruzaban el Mar Rojo, pasaron y llegaron al monte Sinaí y siguen su caminar. Esta gente empezó a murmurar, empezó a rebelarse contra Dios. Llegó un momento que querían apedrear a Moisés. Pero ¿por qué los llevó a todo eso? A la rebeldía, a renegar. Porque algo empezaba a entrar en su corazón, no solo la rebeldía que había en ellos, sino que empezó en la vida de ellos la duda. Y cuando hubo duda en el corazón, empezó el pánico en sus vidas. Entonces
Vemos que 40 años, cuando nomás era meses quizás, lo cual podían cruzar, pero la dureza del corazón, por la duda, el pánico que entró, pues los llevó a caminar por 40 años en el desierto hasta que todos murieron. Vemos que el temor, siendo una emoción propia del hombre, dice, criada por Dios para advertirlo del peligro y actuar con prudencia como al principio de sabiduría. Note esto, es un dato muy importante para usted y para mí. Dice, el temor siendo una emoción propia del hombre, criada por Dios, porque lo traemos dentro del corazón. Y dice que el temor es para advertirnos del peligro y actuar con prudencia como principio de sabiduría. Pero viene Satanás, pues procura usarla para tomar dominio del hombre a través de este sentimiento, transformándolo en el principal enemigo y destructor, note bien, de nuestra fe. Entonces, el pánico, el temor, hace que cambie o destruya la fe, o tal vez la poca fe que tenemos en Dios. Es importante, amado hermano, en esta noche, que visualicemos que el temor es una situación seria si no está bajo el control de Dios. Y si Satanás toma el control, entonces la persona colapsa, porque eso es lo que hace el temor, darnos problemas a nuestra vida. Dios había hecho un pacto, volviendo al pueblo de Israel, había hecho un pacto con su pueblo. Les dice en los versículos, Él pelearía por ellos, derrotaría a todos sus enemigos externos, naciones, pueblos y circunstancias. Tres cosas importantes, con el propósito que poseyeran y vivieran bendecidos en la tierra que había prometido a sus antepasados para ellos. Pero sería de ellos la responsabilidad de resistir y vencer a los enemigos de sus vidas o de sus almas. Mire, hermano, cuántas promesas Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido guardarnos. Dios ha prometido que no faltará la provisión a nuestras vidas. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero enfrentamos un gigante el día de hoy. Le digo gigante, porque eso es lo que está viendo hoy mucha gente, el gigante, esta enfermedad, este coronavirus que tiene rendidos a mucha gente. No rendidos porque estén clamando a Dios, sino porque están rendidos que no hayan qué hacer. Entonces, es su responsabilidad y mi responsabilidad, escuche bien, no perder la fe en Dios para poder resistir y vencer este enemigo. Este enemigo que tenemos hoy. Este enemigo que nos ha llevado a cancelar cultos en nuestras iglesias. Este enemigo que se ha levantado el día de hoy y el cual pues muchos estamos encerrados. Pues saquémosle provecho. No nos va a tocar, porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, dice la palabra, ¿quién en contra de nosotros? Pero tenemos que tener la fe, la certeza, la esperanza de que Dios está con nosotros, que Dios peleará por nosotros. Pero no dejemos que el temor, el pánico,
las malas noticias que nos da las redes sociales, las malas noticias que nos da la televisión, tantas cosas que unos dicen, otros esto, y como que llega un momento que va a pasar. Es importante, mi amado hermano, que tengamos esa fe genuina en nuestro corazón, porque es nuestra responsabilidad de creerle a Dios para que el temor no entre a nuestro corazón. Y como leíamos anteriormente, Satanás lo usa. ¿Para qué? Para hacer un lado la fe, para hacer un lado las promesas de Dios. Así que, mi amado hermano, es su responsabilidad resistir. Está obrando el enemigo, ahí está obrando este virus, ahí está obrando esa circunstancia difícil. ¿Qué estamos haciendo para resistir? Ojalá que estemos resistiéndolo en el nombre de Jesús, de rodillas, humillándonos, clamando a Dios, teniendo paz en nuestro corazón de que Dios tiene el cuidado de nosotros. Dios les había entregado su palabra. La palabra es una arma espiritual eficaz para alcanzar victoria. ¿Por qué razón? Allá en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, Dios ya les había dicho a los israelitas: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted nota, la palabra es la palabra la que nos da la victoria. Es la palabra la que debemos tener en nuestro corazón, tenerla en nuestra mente, porque es ella la que hace crecer la fe en nosotros. Es la palabra a través que nos hace poder resistir y vencer. ¿Por qué? Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Si Dios dijo que no te iba a pasar nada, es porque Dios lo va a cumplir. Dios habló de esa cobertura, de esa protección. Dios habló de que Dios nos iba a bendecir. Entonces, si tenemos la palabra, vamos a tener paz en el corazón. Aunque mucha gente esté en pánico, pero nosotros vamos a estar seguros en las manos de Dios. Jesús mismo lo repite allá en el libro de San Mateo, cuando llega el tentador. Se repiten las mismas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, el peligro era real y sus consecuencias fatales. Yo quiero decirle a usted en esta noche: el peligro es fatal en la situación que estamos viviendo. Quizás sus consecuencias pueden ser fatales, pero hay algo que lo hace grande, y es el temor. El temor está haciendo grande este virus. El pánico de la gente está viendo un gran gigante. Por eso cuando vemos en la palabra de Dios allá en el libro de Números, en el capítulo 13, se nos habla acerca de los 12 espías. 12 espías. 10 de los 12 enviados por Moisés para reconocer la tierra que Dios le había prometido. Escuche bien, caerían bajo las garras de este espíritu maligno. Caerían en las garras. Los 12 espías eran 12 príncipes representantes. Eso quiere decir que no eran 12 espías cualquiera, eran 12 espías, eran 12 príncipes, eran líderes, eran de la confianza de Moisés, eran hombres que había visto en él virtudes, había visto en él quizás un corazón de servir, un corazón de estar bajo esa bendición o cobertura. Pero vemos acá que eran 12 representantes de las 12 tribus que formaban el pueblo de Israel.
Las 12 tribus habían experimentado la liberación de la esclavitud de Egipto. Cuando me refiero habían experimentado, mi amado hermano, es que estos hombres habían cruzado en seco el Mar Rojo. Imagínense ver el poder de Dios, mi amado hermano, abrirse ese mar, pasar en seco, mi amado hermano. También vemos que los mismos 12 habían sido testigos de cómo la nube y la columna de fuego les había sostenido y protegido a lo largo del camino. O sea, ellos habían visto el poder de Dios. Ellos estaban, hermano, ellos no eran de aquellas que les contaron o lo oyeron. No, ellos fueron testigos. Lo vieron, lo oyeron. O sea, no era para dudar, no era para entrar en pánico, no era para dudar de lo que Dios les había prometido, sino que al contrario, ellos tenían una experiencia de la manifestación de Dios en sus vidas. Los 12 habían recibido la revelación de la palabra de Dios en el monte Sinaí. Cuando Moisés baja con aquellas 2 tablas escritas por el dedo de Dios, ellos lo vieron. ¿Cuántas cosas hemos visto, hermano, en la iglesia? Manifestaciones o experiencias, mi amado hermano, que tal vez usted ha tenido, ser sano por el poder de Dios. He escuchado mucha gente: Dios me sanó de cáncer, Dios me sanó de la diabetes, Dios me sanó. Yo he escuchado esos testimonios. Los he escuchado. Otras personas lo han visto obrar a Dios, pero lo mal, ¿por qué caer en la duda? ¿Por qué dudar de Dios? Porque hay mucho cristiano que está dudando el día de hoy. Yo sé que hay hermanitos allá en Estados Unidos que me están viendo. Hermano, aquí pues se oye una situación difícil que está pasando en Estados Unidos, pero yo les digo a usted, hemos visto las maravillas de Dios, hemos visto el poder de Dios. Yo les digo en el nombre de Jesús, manténganse firmes para resistir y tener victoria. Yo les deseo el ánimo, levantar ese ánimo, como siempre digo, tener una mente positiva. Yo sé que hay situaciones reales en nuestra vida, la falta de trabajo, falta de dinero, no tenemos para comprar nuestros alimentos. Yo no sé cuántas familias están así. Yo entiendo eso. Hay mucha gente, dice, sí, decía alguien por ahí, no necesitamos ayunar, orar, necesitamos comer, necesitamos esto. Mucha gente está así, pero quiero decirle, el caos está a nivel mundial. El vecino tal vez está atravesando momentos también difíciles, su vecino. Si no puedo decir, quizá hay alguien es peor todavía. Pero yo le digo a usted en esta noche, creamos a la palabra de Dios. Creamos. 2 cosas que se debe saber. Yo quiero que usted las guarde, las atesore en su corazón, mi amado hermano. 2 cosas. Número 1, la fe permite que pongamos nuestros ojos y confianza en la palabra de Dios. La fe. Mire lo que hace el temor. El temor hará que pongamos los ojos en las circunstancias que nos rodean. Si yo le pregunto a usted, hermano amado, estamos viviendo circunstancias difíciles. Circunstancias difíciles. ¿Qué necesitamos en esta noche? ¿Cuál de las 2, hermano, debe estar en nuestro corazón? ¿En cuál de las 2 debemos, hermano, afirmarnos? Pues definitivamente en la fe. En la fe en Dios.
En la fe, en lo que nos ha dicho la palabra de Dios. No te dejaré, no te desampararé. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es aquí donde hoy necesitamos la fe más que nunca. Es cuando hoy, amado hermano, necesitamos poner nuestros ojos y confiar en la palabra de Dios. Poner los ojos en Dios. No ponga sus ojos en las circunstancias. ¿Por qué? Porque entonces va a entrar en pánico. He escuchado personas en estos días: pastor, ¿y cuándo abrí la iglesia? Le digo, no está en mí. Por mí fuera, desde la semana pasada hubiéramos abierto las puertas de la iglesia y cantar y adorar. Pero estamos respetando lo que dice el presidente de Guatemala. No solo respetando, sino tomar esas mismas medidas de la visión que tiene él. ¿Para qué? Para que la gente no se contamine, que la gente se esté en su casa. Yo le digo a usted, no ponga sus ojos en las circunstancias. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué voy a hacer? Esto y lo otro. Las quejas, pidiendo ayuda. Se está llamando a que ayudemos, pero la mayoría está pasando por circunstancias. ¿Por qué razón? Estamos poniendo nuestros ojos en las circunstancias. Y hay una circunstancia que está invadiendo el corazón: el coronavirus. O quitémosle la palabra corona. Ese virus que a muchos los tiene allí, hermano. Tengamos la fe. Porque si tenemos fe, entonces vamos a poner nuestros ojos en Dios. Si no hay fe, vamos a poner nuestros ojos en las circunstancias. Yo no sé dónde las está poniendo, dónde está poniendo sus ojos usted, mi amado hermano. Ojalá que esté poniendo sus ojos en la palabra de Dios, esté poniendo sus ojos en el eterno y soberano Dios. Estoy seguro, mi amado hermano, que Él va a bendecir, nos va a levantar de una manera especial. ¿Qué necesitamos? Poner nuestros ojos en Dios. Sigamos con los espías. El informe de los 12 espías, 10 de ellos declararon, según Números 13, 32 y 33, dice: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra que traga a sus moradores. Mire lo que dicen estos, pues. Y el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Eran aproximadamente de 3 metros de altura. Una tierra de gigantes. Lugar donde había gente alta, podemos decir, de 3 metros. Y miren ellos. Nosotros éramos, a nuestro parecer, ¿qué dice? Como langostas. Hermanos, se vieron pequeños, se vieron a los gigantes y ellos se ven como quien dice: no, nos van a hacer pedazos, nos van a destruir, nos van a matar, no vamos a poder conquistar. Ellos se ven como langostas. Entonces, y dice ellos, mire la mentira acá. Y así, miren, y así parecíamos a ellos. ¿Quién les dijo a ellos que sí se miraban como langostas? ¿Quién se los dijo? Si eran espías, con la única familia que se relacionaron fue con Rahab. No creo que ella les haya dicho: sí, ustedes son como langostas. No. Pero dicen ellos, así les parecíamos a ellos. Si el virus tuviera habla, ¿a cuántos estuviera hablándoles? Sí, ustedes son pequeños, son como langostas.
Mucho pueblo cristiano así se siente. Es que esto y lo otro, sí, tal vez tiene razón. Pero hay alguien más grande que ese virus, hay alguien más poderoso, y es nuestro Dios, en el cual le servimos, en el cual hemos confiado, en el cual hemos rendido nuestra vida. Por eso, mi amado hermano, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, vemos un poquito, no un poquito, ¿verdad? Vemos cómo el corazón de los hombres se les olvidó lo que habían visto de Dios en el camino. Se les olvidó las maravillas, se les olvidó el poder de Dios, se les olvidó. Yo espero que como hijo de Dios tampoco a ti se te olvide que eres un hijo de Dios. Porque es Dios quien nos da victoria a nosotros. En Cristo somos más, dice, que vencedores. Entonces, confiemos en Dios. Yo estoy confiando en Dios. Tengo paz en mi corazón. Dios va a permitir que veamos su gloria. Dios va a permitir ver esa victoria. Ya la vemos por fe en el nombre de Jesús. El espíritu de temor se había apoderado de sus mentes y sus palabras, escuche bien, mire el efecto del temor, y sus palabras tuvieron un efecto negativo, no solo en ellos, sino cuando le dan las noticias a Moisés y a todo el pueblo, pues el mismo espíritu, mire hermano, hizo desfallecer sus corazones, ya no solo los 10, sino ahora a todo el pueblo. Y dice la Biblia, y el pueblo entero lloró esa noche, se quejaron y murmuraron contra Moisés, culpando a Dios de su condición. ¿Cuántos están culpando a Dios en estos momentos por la condición? ¿Cuántos estarán diciendo, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué hace Dios? Usted, ese Dios que predican, ese Dios que ustedes dicen que Dios va a darle la victoria, ¿dónde está ese Dios? Espero que podamos reaccionar. Usted como hijo de Dios, como cristiano, que tenga esa fe firme. ¿Para qué? Para que no se desfallezca su corazón, para que ese temor lo lleve a un estado de pánico, a un estado a usted del cual va a terminar blasfemando contra Dios. Porque es lo que hace el pueblo. Tuvieron ese efecto negativo y empezaron a quejarse y empezaron, hermano, a murmurar. Y mira lo que dice siempre Números 14, verso 1 al 4. Miren lo que dice. ¿Por qué nos trae Dios a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos, dice, a Egipto? Miren la mente de ellos. Miren cómo estaba el corazón de ellos. Los empezó, hermano, a querer regresar. Dice, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Miren hasta qué punto los llevó el miedo, el pánico, que los empezó a asfixiar. Porque en ellos, hermano, ya no había fe, ya no había esperanza en Dios, después de lo que habían visto a Dios obrando, no solo en las plagas, no solo en las plagas de Egipto, no solo, mi amado hermano, abrirse ese mar rojo. Hermano, qué terrible condición la del pueblo de Israel en ese momento. Y qué terrible sería mucho cristiano, hijo de Dios, en este tiempo. Quizás
hablando, murmurando, igual como lo hicieron los israelitas. Aquí podemos llamar el primer intento de un golpe de estado para el pueblo. Como quien dice, le dieron un golpe de estado al corazón, donde tal vez había poquita fe, donde habían visto a Dios obrar. Hoy vemos que en el pueblo ocupó algo en su corazón. Ya no fue la fe, sino que el temor. Se apoderó el pánico al punto de querer regresar, renunciar al mismo Dios. No sé cuántos han renunciado a Dios por eso. No sé cuántas familias han renunciado. Esa es una batalla, hermano. Es una guerra que tenemos, hermano. No es con arma. Nuestra lucha no es con carne ni sangre, son contra potestades, hermano. Y tenemos que usar nuestras armas, pues tenemos la palabra, la seguridad, la palabra firme que Dios está con nosotros. Mi amado hermano, la oración, el podernos humillar delante del poder de Dios, mi amado hermano. ¿Para qué? Para que no haya un golpe de estado y que el temor vaya a sentarse al corazón de cada uno de nosotros. El maligno, escuche bien, usará este espíritu con 3 objetivos sobre el pueblo. Si usted es de las personas que le gusta anotar, pues por esa razón le he puesto esta pantalla para que usted pueda, si le llaman la atención, apuntarlo, escribirlo. ¿Por qué? Son cosas que debemos tenerlos muy presentes en nuestro corazón, en nuestra mente, amado hermano. Entonces, uno de ellos, según lo que sea al principio, el maligno usará este espíritu con 3 objetivos sobre el pueblo. Primero, paralizarlos e impedirles a seguir avanzando. Es lo que hace el temor. Nos paraliza. El pánico nos paraliza. ¿Qué vamos a hacer? Si usted conoce de Dios, si usted lleva no sé cuántos años de estar en la iglesia, mi amado hermano, es aquí donde no debe permitir, no debe dejar. Dijimos al principio, usted tiene la responsabilidad de resistir, de estar firme, con la certeza de que Dios dará victoria. No permita que el temor lo paralice. No permita que el temor le impida a usted seguir avanzando. Debemos correr cada día. Y segundo, hacerlos retroceder al lugar de esclavitud y muerte. ¿A dónde querían regresar los israelitas? A Egipto. ¿Y qué hacían en Egipto? Eran esclavos. Ellos estaban de esclavos ahí. Querían regresar, imagínense. Querían regresar esos hombres, ya no querían seguir caminando. ¿Cuántas personas están aquí con ganas de retroceder? Hermanos, sigamos adelante, confiemos en Dios. Cristo pronto viene. Estas son señales de que Cristo viene. Hermano, manténgase firme, manténgase listo, no retroceda. Dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y es aquí, mi amado hermano, que necesitamos arrebatar el reino de los cielos. Ánimo, no retrocedamos, porque vamos a caer a esclavitud y a muerte espiritual. Tercero, rebelarles contra el gobierno. Rebelarles, escúchese, contra el gobierno de Dios. Y que tomen sus propias decisiones en base a su influencia. Mire, hermano, ¿qué hace el pánico? Oponerte en contra
del gobierno de Dios. Ponerte en contra de lo que Dios dice. Ponerte en contra de lo que Dios te ha dicho. A ponerte en contra, mi amado hermano, de la voluntad de Dios. Eso quiere hacer el temor. Por eso el temor es una arma mortal. Si usted y yo lo dejamos entrar y hacer nido en el corazón. Dice aquí, eso los vuelve a poner bajo potestad, de la cual Dios les había liberado con mano poderosa. Eran esclavos de Egipto. Dios los saca. Los saca de ese gobierno de esclavitud, de muerte, y los lleva a la voluntad, al gobierno de Dios. No, pero ahora ellos están renunciando al gobierno de Dios y aceptando el gobierno de la esclavitud y de muerte. Dice, este espíritu de temor ha estado siempre, dice, ha estado siempre en la historia, en todas las generaciones, y es una arma mortal que usa, hermano, el enemigo. Hay dos detalles aquí muy importantes, hermano, que usted debe de saber en esta noche. Abraham tuvo temor frente al hambre que invadía la tierra que Dios le había prometido, y se refugió en Egipto, de donde regresaría muy avergonzado. Así también fue triste la experiencia de Isaac. Es curioso que Abraham haya acudido a Egipto, y lo mismo sucede con Isaac, su hijo, como la generación. Usted sabe la historia. Abraham llega a Egipto y estuvo a punto que el gobernador, el faraón, pues mi amado hermano, abusara de la esposa de Abraham. Abraham dice, ay, le dices que eres mi hermana. Era una media verdad, porque si eran parientes, mi amado hermano, pero era su esposa. El miedo, el temor invade también el corazón de Abraham. Veamos a Jacob. Jacob, frente a una condición similar, envió a sus hijos a Egipto por trigo. Usted se recuerda cuando vino ese tiempo el tiempo de las vacas flacas y el tiempo de las vacas gordas, y es donde José pues recibe un sueño, mi amado hermano, y a causa de ese sueño pues José es llevado al palacio. Pero veamos cómo Jacob vive una situación de hambre y envía a sus hijos a Egipto por trigo. ¿Y qué pasó ahí? Y terminó estableciéndose en la tierra de Gosén, Egipto, una parte de Egipto llamado Gosén, por causa de su hijo José. Él los mandó a traer. Mire esto, hermano, los mandó a traer para vivir en Gosén. Dice la Biblia que eran 70 a 72 personas. El asunto es que ese miedo, ese pánico suscitó en ellos, o iba a suscitar en ellos, una esclavitud, mi amado hermano, humillante a su descendencia, mi amado hermano, que los llevaría por 430 años, escuche bien, de esclavos en Egipto. Por eso vemos acá, mi amado hermano, en la tierra de Gosén, por causa de su hijo José, y condenando a su descendencia humillante, esa esclavitud, el bienestar momentáneo, no fue comparable con la humillación, esclavitud de cientos de años que tuvieron que sufrir como nación. Claro, en Gosén pues creció en número, se volvieron miles de familias, miles de gentes, mi amado hermano. Se creció la población, pero todo empezó por pánico, al hambre, a la escasez que venía. Los conllevó, mis amados hermanos, a que Jacob enviara a sus hijos.
José llevara a la familia, aceptara Jacob vivir en Gosén, que le esperaban a ellos 430 años de esclavitud. ¿Cómo empezó? Por el pánico, el temor. Lo que causa el temor en una persona. Si quiere apuntar, apunte. Mire, ¿qué es lo que causa el temor en una persona? Número 1, el temor nos relegará o nos llevará, perdone la escritura ahí, nos llevará inevitablemente a un lugar de esclavitud y muerte, porque el temor lleva en sí castigo. En el pueblo de Israel estaba esclavo, eran esclavos y eran castigados. El pánico, hermano, lo lleva a uno a castigo por no aferrarse a Dios. El temor inmoviliza la fe, no nos permite conquistar las promesas declaradas por la palabra de Dios, que produce incredulidad y desobediencia para no hacer su obra. Nos hace retroceder en el llamado de Dios. El temor. Una tercera, el temor nos hace sentir desamparados, rechazados e impotentes. Afecta nuestras reacciones físicas. Mire esto, nuestro metabolismo en nuestro cuerpo, nuestra salud, y nos impide dormir y descansar confiadamente cuando llega el temor a nuestras vidas. Por eso di al principio, hermano, el temor es un arma mortal. Hay que tener cuidado. Debemos afirmarnos. La única manera, mire, de que el temor retroceda es enfrentándolo con la palabra y sus promesas de amor. Dice el texto en 1 Juan 4:18 que el amor echa fuera todo temor. Cuando tú amas a Dios, decía hace unos días, cuando tú perseveras en tu mente pensando en Cristo todos los días, es porque tú lo amas. Entonces ese amor perseverante en Cristo Jesús, ese amor va a causar echar fuera todo temor. ¿Por qué? Porque tu confianza, tu esperanza está en Dios. Está en Dios. Si usted ve una flechita ahí, te señala la Biblia que está ahí en esa imagen. Dice, la única manera de que el temor retroceda es enfrentarlo con la palabra. ¿Y quién es la palabra? Es Dios. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Es más, dice que en aquel día la palabra nos va a juzgar. Por eso es importante, hermano, que tú tengas la palabra de verdad. Veamos qué pasó con los otros 2 espías. 10 fueron negativos, miedosos, con pánico, pero vieron 2. Y dice el informe de estos 2. Al oír el informe negativo de los 10 y la reacción negativa del pueblo, Josué y Caleb se pararon firmes en la palabra que Dios les había entregado. Resistieron ese perverso espíritu y con su confesión apagaron los dardos del fuego del maligno para no caer en sus garras. Note esto, usaron las armas espirituales que Dios les había otorgado a ellos y juntos declararon al pueblo: subamos luego, les dice, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, porque con nosotros está Jehová de los ejércitos.
¿Por qué no decir lo mismo el día de hoy? Dios está con nosotros, familias amadas. Dios está con nosotros, Estados Unidos. Dios está con ustedes, hermanos amados. Dios está en nuestra casa, está en nuestro corazón. Confiemos. Por eso les hacía mención los presidentes. Dice, el único a quien podemos hoy acudir es a Dios. Oren, oremos, ayunemos. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra esperanza. Solo en Él. Yo me pregunto en esta noche, ¿qué va a pasar cuando pase este virus? Porque va a pasar. ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Será que la gente va a tener la convicción en su corazón de buscar de Dios y decir, Señor, gracias porque tú nos liberaste de este virus? ¿O simplemente porque entraron en pánico y se van a olvidar de Dios? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Qué cree usted? Porque hay gente, hermano, que cuando le vienen circunstancias se acuerda de Dios. Media vez, está bien, ya no se acuerdan de Dios. Se olvidan de Dios. Dice aquí, y exhortaron al pueblo los dos espías. La tierra por donde pasamos es de gran manera buena, dice. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Mire, todo lo contrario de lo que los otros dijeron. Son gigantes, nos vemos como langostas. Vea, cuando alguien tiene fe, en este caso Josué y Caleb, dice, son como pan, nos los vamos a comer. Dios está con nosotros, Dios nos ha dado victoria. Hermano, eso hace la fe. Dos testimonios diferentes, dos formas de pensar, dos formas de reaccionar. Que cada uno de nosotros reaccionemos como Josué y Caleb. Dios está con nosotros. No teman, hermanos, familias benditas, no teman. Dios está con nosotros, según el libro de Números, capítulo 14, 7 al 9. Lo puede leer en su espacio, mi amado hermano. Lo que usted debe saber es que el temor agranda a los enemigos. Mire, hermano, hemos vuelto tan famoso este virus porque realmente, hermano, sí está expandiendo, se expandió. Y vemos, hermano, Dios santo, hermano, lo estamos viendo grande. ¿Por qué? Por el pánico que sentimos. Pero la fe lo hace ver pequeños, escuche esto, y engrandece a Dios. La fe engrandece a Dios. El temor engrandece a los enemigos. Engrandezca a Dios, hermano. Y dice, y permite la intervención de Dios en defensa de su palabra. Dios ha prometido pelear por nosotros, hermano. Dios ha prometido. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido, hermano, que no escaseará el pan en tu casa. Él lo ha prometido. Dice, Josué y Caleb se transformaron en el remanente de Jehová durante esos largos años en el desierto y fueron testigos de cómo uno a otro fueron muriendo en el desierto. Ellos mantuvieron el testimonio de Dios para el surgimiento de una generación que sí conquistaría y poseería la tierra que Dios les había prometido. Mire este dato importante.
Pasaron 40 años. Según Caleb, en versículos o capítulos más adelante, vemos que Caleb tenía 40 años. Escuchen, 40 años. Cuando pasó esto, Caleb tenía 40 años. Pero pasaron 40 años en el desierto. Entre 3 o 4, 5 años que se llevó, mi amado hermano, para conquistar la tierra, Caleb ya contaba con 85 años. Pero veamos cómo Caleb, después de 40 años, hablemos de 50, 60, 70, durante esos años, vieron que todos aquellos que duraron de Jehová, que duraron del poder de Dios, que duraron, hermano, a la palabra de Dios, él los vio cómo fueron muriendo todos, porque todos murieron. Todos murieron. Entonces, vemos cómo el testimonio, hermano, mantuvo, o el poder de Dios mantuvo, hermano, a Caleb y a Josué, y lograron entrar a la tierra prometida. Yo le pregunto a usted en esta noche, mi amado hermano, ¿a cuál generación perteneces tú? ¿A los de la fe o a los del temor? ¿A quién perteneces? Hermano, ¿a quién perteneces tú? ¿Qué respuestas das a tu corazón? El temor no proviene de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de temor, dice la palabra de Dios. Él nos ha dado espíritu de fe y de dominio propio, según 2 Timoteo 1:7. Dios, hermano, te ha dado dominio propio, te ha dado un espíritu de fe para que te mantengas firme, adelante, mi amado hermano, contra toda acechanza del enemigo, contra toda acechanza de circunstancias, mi amado hermano, que tú puedas resistir, porque Dios te ha dado ese dominio propio a ti. Por eso, hermano, tenemos que reconocer el temor como obra de Satanás en tu corazón, y que lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué debo hacer? Debo confesarlo y resistirlo en el nombre del Señor, y permitir que su palabra derribe toda fortaleza en tu mente y lleve cautivo tus pensamientos a la obediencia de Cristo. Por supuesto, es una decisión que tú debes tomar. Dios no la tomará por ti. Él ya decidió bendecirte, Él ya decidió cuidarte, Él ya decidió, mi amado hermano, que Él es tu pastor y que nada te faltará. Él ya decidió levantarte, Él ya tomó la decisión, hermano, de engrandecerte. Pero es tu decisión, mi amado hermano, o la decisión que tú debes tomar. ¿Le crees a Dios o no le crees? ¿Le crees a Dios o le crees más al temor y lo dejas entrar? De ti depende. Dice la Biblia en Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice. Dice Santiago 4:10: humillaos delante del Señor y Él, que dice, os exaltará. No permitas que el pánico te someta. Mejor sometámonos a aquel que nos da la victoria, a aquel que nos da paz, a aquel que nos guarda, a aquel que nos bendice. Dice: la generación que poseyó la tierra prometida fue la generación que se paró firme en la palabra de Dios, se paró frente a esos inmensos muros de temor. Y vaya, si este virus no es un muro el día de hoy. Muros de Jericó de 10 metros de altura, imagínense, 10 metros de altura y 5 metros de espesor. Eran
muros grandísimos, imposibles de conquistar a la mente humana, al ojo humano. Pero para Dios no hay tamaño. Los rodearon en silencio, en obediencia a la palabra. Dios les dijo que los iba a darle la victoria, lo iban a conquistar, y los mandó a dar 7 vueltas. No hicieron nada más que caminar, darle 7 vueltas, pero en esas 7 vueltas adorando al Padre, de seguro una adoración, gritos de júbilo. Mi amado hermano, Dios peleó por ellos y delante de sus ojos vieron caer los muros. Así te digo en esta noche, delante de tus ojos los vas a ver cómo este virus se va a desaparecer, este virus se va a terminar. Mi amado hermano, ten la certeza, la confianza que este muro que se ha levantado, Dios lo derribará en el nombre de Jesús. Mira esta imagen, ese muro. Mire cómo quedaron después. Fueron destruidos. Dios les dio la victoria al pueblo de Israel. Fue la puerta para la conquista de la tierra. Eso quiere decir, tu victoria sobre el temor será la puerta para poseer sobre tu vida y tu familia el cumplimiento maravilloso de sus propósitos de amor para con tu vida. Hermano, esto me fortalece, me alegra, mi amado hermano. Digo, Dios es poderoso, no hay nadie como Él. Mi amado hermano, Él es para servirle, es para adorarle, es para exaltarle. Ahorita que volvamos a la iglesia, si Dios nos permite, muy pronto, mi amado hermano, es para que caminemos con alegría, con gozo. Dios nos ha dado victoria, mi amado hermano. Veremos Guatemala, cómo va a crecer, cómo va a desarrollar, mi amado hermano. Veremos la prosperidad, la bendición, mi amado hermano, porque Dios va a bendecir las familias en Guatemala, tu familia y mi familia. Y como dije, ojalá que muchas familias se acerquen a Dios de corazón, no solamente por el pánico que tal vez está viviendo. Y por último, cada pequeño paso de fe es un gran paso de crecimiento y de victoria. No necesitas tener una gran fe. No, Jesús dijo, si tan solo tu fe fuera como un grano de mostaza, una semilla, ese paso de fe pequeño, mi amado hermano, va a servir para que tengas un crecimiento y victoria. No temamos, mis amados hermanos, no temamos. Sigamos adelante. Dios está con nosotros. Sigue orando, sigue clamando, sigue humillándote delante de su presencia. El enemigo tiembla cuando ve a alguien postrado de rodillas. Al diablo no le toca nada si solo cantar, o danzar, no. El diablo tiembla cuando tú te rindes, cuando tú te humillas. En el nombre de Jesús, busca a Jehová, busca a Dios, busca al Eterno, busca al Todopoderoso todos los días de tu vida. Que Dios bendiga tu vida en esta noche y que esta lección, este estudio sea confortable a tu vida, sea de paz a tu corazón y que tu fe, mi amado hermano, pueda crecer. Amigo que nos escucha, nos ve, quiero decirle que el único camino aquí se llama Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más que nos lleve a Dios. No hay nadie más. Solo Cristo. Y a ese Cristo maravilloso que un día dio su vida por la humanidad, yo le invito a usted que un día, hoy, pueda abrirle su corazón
entregarle su vida para que usted y yo tenga salvación y vida eterna. Ahí donde está, voy a pedir, hermanos, cierren sus ojos. Oremos, amado Dios que estás en los cielos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que sean fortalecidos, que sean llenos de ti, Señor. Poderse mantener firmes en esa fe, en esa convicción, Señor. Y no permitas, Padre, que el pánico llegue a sus corazones por las circunstancias que sus ojos están viendo, Señor. Que pongan sus ojos en ti, Padre. Que pongan, Señor, su vida, su corazón delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por cada familia, por cada enfermo, Señor. Por los que están en los hospitales. Por estas miles de personas que han sido infectados. Sabemos que tú puedes obrar, Señor. Nuestra oración de cada día, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor. Obra sanidad, Señor. Aquí en Guatemala, obra sanidad sobre cada infectado, Señor. Sabemos que estás haciendo la obra, Padre. Cubre con tu sangre preciosa a Guatemala, Señor. A cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, mi amado hermano, por tomarse ese momento, ese tiempo, hermano, de poder escuchar. No los puedo ver, pero ustedes que me están viendo, pues les damos lo mejor de los saludos, los éxitos para su vida y ánimo, sigamos adelante. Que tenga usted una feliz noche. Si Dios nos lo permite, nos vemos mañana domingo a las 7 de la noche. Así que cordialmente todos invitados, comparta el video, comparta esta grabación, puede ser de bendición para otras personas. Así que mis hermanos, que Dios me los bendiga. Amén.